oportunidad, hermanos, queremos dar gracias a Dios por este nuevo domingo que nos permite estar juntos, donde podemos recordar que un día como hoy, dice la palabra de Dios, resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por eso? No estuvimos ahí, pero creemos lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. Así dice la palabra de Dios, que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por ello. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. No se preocupe de quién viene o de lo que está pasando por allá. Alabemos al Señor. Amén. Gocémonos en su presencia en esta hora. Y yo les voy a invitar, así rápidamente, hermanos, a que me acompañe ahí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. ¿Ya lo tiene usted ahí? Alguno dirá, espéreme, hermano, todavía estoy peleando con el viento. Cuando ya todo lo tengan, me pueden decir un amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Entonces vinieron a Jericó. ¿Quiénes vinieron? Era Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Damos gracias por su palabra. Yo sé que este día se conmemora, se recuerda, festejamos, celebramos el día de la resurrección, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera tomarme un momento, hermanos, para hablarles acerca de este caso. Este caso es muy conocido, el ciego Bartimeo, ¿verdad? Yo puse algunas cosas aquí. Jesús va a Jerusalén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo va a Jerusalén, se acerca la Pascua, ¿verdad? Y él llega a Jericó. Si usted lee el Evangelio de Marcos, este es el último viaje que hace nuestro Señor Jesucristo, porque Él llega a Jerusalén y ya no vuelve a salir. Es el último viaje, según el Evangelio de Marcos, que nuestro Señor Jesucristo realiza. Pasa por Jericó. Si usted ha leído el Evangelio de Marcos, antes de llegar a Jericó está la petición de Jacobo y Juan. ¿Alguien se recuerda cuál es la petición de Jacobo y Juan? Aquellos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿se recuerdan? No, nadie. ¿Que descendiera fuego? ¿Qué dice, hermano? ¿Que descendiera fuego? No. Cuando el Señor estuviera... Llegaron con Jesús y le dijeron, algunos de los evangelios dicen que iba la mamá de estos dos y le dijeron que cuando vinieras en tu reino, mira, no te pedimos gran cosa. Mi hermano a la derecha y yo a la izquierda. Acababa de pasar esto, hermanos. Les menciono esto porque tiene algo muy importante. Y sale de Jericó y es cuando pasa este caso con Bartimeo, y adelantito pasa lo de que manda a dos de sus discípulos
una ciudad adelantita a qué? ¿Se recuerda usted? Preparar un lugar. Fueron a buscar, le dijeron, ve a ver, ahí hay un pollino, hay un señor ahí, y va a haber un burrito. ¿Se recuerdan? Y diles esto, diles que el Señor lo necesita. Y así hicieron. Bueno, antes de lo de Bartimeo pasa lo de Jacobo y Juan. Después de lo de Bartimeo pasa lo del burrito. Bueno, la Biblia no dice cuántos días o cuántas horas o cuánto tiempo estuvo Jesús en Jericó. Lo que sí podemos deducir desde cuando salió de Jericó, estaba a unos 8 o unos 9 días de estar en una cruz. A lo mejor para nosotros no tiene gran importancia lo que acabo de decir, o a lo mejor no le hemos dado la importancia, pero Jesús sabía que le quedaban días. Nuestro Señor Jesucristo sabía que le quedaban días de vida. Y aún así, Él tenía un sketch, Él tenía un programa que cumplir. Cuando llega a Jerusalén, por ahí por el día martes, Él se va a enfrentar a los fariseos, ¿se recuerda usted? Por ahí Él va a ir a que sus pies sean ungidos, donde les lava los pies a los discípulos. Tiene la cena con sus discípulos allá en el aposento alto. Es arrestado. Él tiene un sketch, Él tiene algo que cumplir. Él sabía todo lo que venía a su vida. ¿Sí está conmigo, hermano? Bueno. Jesús estaba a 8 o 9 días de ser crucificado. ¿Por qué Jesús iba a Jerusalén? ¿Se recuerda? ¿Por qué iba la multitud a Jerusalén? Y era una ciudad. Usted ha ido en el freeway donde se encuentra, por lo menos déjeme pensar dónde. ¿Ha llegado usted ahí donde está el túnel? Ahí es Gaviota, hermano Javier. Y antes de llegar a Gaviota dice ahí que los próximos baños están no sé a cuántas millas. Es muy importante llegar a ese descanso, ¿sí o no? Porque durante unas cuantas millas no vas a encontrar ningún lugar donde descansar, donde tomar agua, donde relajarte. Bueno, Jericó, es burda la comparación, pero Jericó era algo así. Era una ciudad donde había mucha actividad, era una ciudad donde continuamente había comercio, era una ciudad donde transitaba mucha gente. Y en esta oportunidad, en estas fechas, aparte de la multitud que seguía a Jesús, esa ciudad estaba abarrotada, hermano. Había gente de todos lados, de todos lugares. Tiene importancia porque le estoy diciendo esto. Hay mucha actividad con gente yendo y viniendo, pero sobre todo yendo, porque le acabo de decir que viene la Pascua y los judíos tienen que estar ahí, hermanos. Pero y entre toda esta gente está Jesús y está la multitud que le sigue, que le acompaña. Jericó, hermanos, Jericó y Damasco, según la historia, yo puse unos datos aquí, reclaman el hecho de que ellas son de las pocas ciudades que han estado permanentemente habitadas desde la antigüedad. ¿Sí escuchó eso, hermano? Jericó y Damasco, y hay otras ciudades. La historia registra que nunca han dejado de estar habitadas. Es decir, que son ciudades muy antiguas. Es importante esto, hermano. Son de las pocas ciudades que han estado permanentemente habitadas desde la antigüedad. Les decía yo esto, Jericó tenía dos partes. ¿Cuántos conocen Orchid? Ok. ¿Y se ha oído que hay el viejo Orchid, que hay el nuevo Orchid? ¿Verdad que sí? Pues Jericó era algo así, hermanos. Jericó era algo así. Jericó tenía, por llamarlo de alguna forma, el viejo Jericó, pero también tenía el nuevo Jericó, muy moderno para los tiempos aquellos. Este lugar lo mandó construir, ¿se acuerda usted de Herodes? El Grande. Aquel que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿se recuerda? Se cree que en este lugar, en el nuevo Jericó, este Herodes tenía su palacio de descanso.
Llegaba el invierno y Herodes se iba ahí. ¿Por qué? Porque era un lugar muy fértil, era una zona muy fértil, era un lugar, a ver si entiende lo que le voy a decir, era un lugar donde se daban mucho las palmas. Y viene la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Algunos creen que Jericó va de paso, hermano. Algunos creen que es ahí de donde se agarraron palmas para esa entrada triunfal. Se recuerda que cuando va entrando Jesús a Jerusalén en el pollino, en el burrito, dice que la gente tiraba sus capas, tiraban palmas. ¿Por qué creen que le llaman el Domingo de Ramos? No crean que porque traían ramos de flores. No. Era por este hecho tan marcado. Bueno, en este nuevo Jericó o en el viejo Jericó estaban estas características, hermano. Era una ciudad importante en muchos sentidos. Y es al salirse de esta ciudad, hermanos, donde Jesús tiene su encuentro con Bartimeo. ¿Sí me escuchas allá, hermanos? ¿Sí me oyen bien? ¿Me escuchan, hermanos? Okay. Saliendo de esta ciudad, porque así lo dice el pasaje, entonces saliendo de Jericó, ¿se encontró con quién? Con Bartimeo, hermanos. Mire, espero que esto le bendiga como ha bendecido mi vida. Jesús viene caminando por este camino y como siempre una enorme multitud lo seguía, hermanos. Y aún este camino estaba muy transitado por la Pascua que se acercaba y la gente iba a Jerusalén. Se va a encontrar con alguien que está a la orilla del camino, un ciego. Y yo pensando en esto me recordé allá en la Ciudad de México, hermanos. ¿Dónde están los ciegos cuando usted los ve pidiendo limosna? En las orillas. Están en las banquetas, están a las puertas de negocios, están a las puertas del metro, sí, pero siempre están a la orilla. Usted no va a encontrar un ciego a la mitad de una calle, hermano. ¿O sí? ¿Verdad que no? Bueno, dice aquí, dice que Jesús se va a encontrar con un ciego y que está a la orilla del camino. Y mire, hermano, se encuentra con Bartimeo. En el Evangelio de Marcos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, es el último milagro registrado de Jesús, no es el último milagro de Jesús. En el Evangelio de Marcos es el último milagro registrado de Jesús. También en Marcos, hermanos, es la única persona sana que se menciona su nombre. En los otros evangelios usted oye que Jesús sanó un ciego, paralíticos, endemoniados, pero no se menciona su nombre. Pero en el Evangelio de Marcos sí se menciona que es ciego y se menciona que su nombre, Bartimeo. Lucas y Mateo hacen mención de este milagro, pero ahí no mencionan su nombre. Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? ¿Alguien sabe? Barti, hijo de Timeo. Bartimeo, Bar, es una palabra en arameo que significa hijo. Y ahí mismo lo dice el pasaje, hijo de Timeo. Bartimeo, hermanos, en el versículo 47, dice, no pierda de vista todo lo que le conté porque no era para llenar un tiempo, es porque tiene un propósito lo que le voy a decir ahorita. Acuérdese, Jesús va a Jerusalén, mucha gente va a Jerusalén, mucha gente va a la Pascua. Jesús va rodeado de una multitud, va con sus discípulos, va caminando, el ciego está a la orilla. Pero fíjese lo que dice el versículo 47, por favor. Bartimeo está a la expectativa, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, otra vez repito, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Hermano, mire, yo quiero detenerme un momento aquí. Bartimeo posiblemente salió como cualquier otro día. No dice la palabra de Dios si él llegaba solo o si lo llevaban o si vivía cerca de ese camino. No dice la palabra de Dios. Pero él salió como cualquier otro día a esa orilla del camino. Tampoco dice si era su orilla preferida, si constantemente era el lugar donde él estaba. Pero el hecho es de que él estaba allí en esa orilla. Él salió pensando, hoy voy a pedir para mis necesidades como todos los días. Hermano, pero dice el pasaje, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, para nosotros no significa nada estas palabras, pero el término hijo de David era muy común usarlo para los judíos por su genealogía. Cualquier judío podía decir que era hijo de David porque eran descendientes de David. Pero hermanos, pero también era un término altamente mesiánico, es decir, era un término que se refería, que se usaba, que indicaba al Mesías, al ungido, al enviado, al que había de venir, al que estaban esperando. Amén. ¿No te llama la atención que Bartimeo es el que dice hijo de David? Este hombre era ciego, sin duda alguna, pero sí había oído, sí sabía, sí entendía que venía el Mesías. Pero lo asombroso es de que ¿quién le dijo a él que Jesús de Nazaret es el hijo de David? ¿Quién le dijo a él? Al leer varias veces, hermanos, este texto me encontré con algunas cosas que salen a relucir en la vida de Bartimeo. Yo sé que has escuchado muchas veces esta predicación, hasta lo has cantado, o no sé. Pero déjame decirte lo que sale, algunas de las cosas que salen en la vida de Bartimeo, solo en ese momento. ¿Me lo permites, hermano? No te duermas. No pierdas de vista lo que te acabo de contar. Jesús va pasando, la multitud va rodeando a Jesús. Jesús oye que viene Jesús de Nazaret. Bartimeo oye que Jesús va pasando. Y le empieza a gritar, hermano: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mira, hermano, ni te dije el título, pero yo quiero que veamos que tenemos que aprender a reconocer nuestras necesidades. Tenemos que aprender a reconocer nuestras necesidades. En la vida de Bartimeo, hermanos, él está consciente de su necesidad. Él sabe de su necesidad. Tan es así, hermanos, que él no se avergüenza aún de admitirlo en público. Hoy hay muchísima gente, hermano. Es como ahorita, hermanos, se puede ver en nuestros semblantes, en algunos de nosotros, que estamos así como cohibidos, como, híjole, porque como está la carne asada, como está la gente allá. Hermano, y en la vida de Bartimeo, hermano, en la vida de este ciego físicamente, él reconocía su necesidad y no se avergonzó de decirle al hijo de David: ten misericordia de mí. Otra cosa que vemos en la vida de Bartimeo, también está consciente de quién puede suplir su necesidad, hermano. Porque a ningún otro que pasó, a ninguno otro que iba en la multitud, dijo su nombre. Dijo Jesús, dijo hijo de David.
No le dijo a nadie más de la multitud. Bartimeo, hermanos, está consciente de quién puede suplir su necesidad. Amén. Hay dos cosas aquí, hermanos. Que él está consciente de su necesidad, pero también está consciente de quién le puede suplir su necesidad. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Él sabe a quién pedir ayuda, hermanos. Y aunque esto parece más o menos obvio y entendible, sin necesidad de explicación, a la hora de la aplicación es importante recordarlo. Yo he oído que hay que tener una fe como la de Bartimeo. Yo he aconsejado, yo he cantado y lo mismo has hecho tú, hermano. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Uno debe de estar consciente, hermanos, de cuál es su necesidad. Quiero decirte que mi necesidad posiblemente no es la misma que tu necesidad. Porque la necesidad de mi hermano Rivera no es la misma que la necesidad de mi hermana Alice. ¿Verdad que no? Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, y aún de los que no están, tenemos diferentes necesidades. Ese no es el punto. El punto es, ¿las conocemos? Tú mismo reconoces cuál es tu necesidad primordial. Porque Bartimeo sí sabía. Tan es así que él no se avergonzó de decirlo en público, hermano. Yo me recuerdo de muchas de nuestras reuniones, hermanos. Hermano, ¿cuántos quieren que oremos por alguna necesidad? Pasan dos cosas, o nadie tiene necesidad, o todos nos avergonzamos de admitirlo en público. O no sabemos quién puede solucionar. Pero en el caso de Bartimeo, sí, pastor. Está muy hermoso lo que están compartiendo. Me llama la atención de acuerdo a lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? De que Bartimeo, el nombre que usa es Jesús, ¿verdad? Ya ves que el domingo pasado dijimos que Jesús significa Salvador, ¿verdad? Jesús es Jehová salva, el Salvador. Y esa salvación, Chepe, esa salvación que Jesús, el Salvador, provee, abarca muchas cosas. Todas las áreas de la vida del ser humano. Gracias, pastor. No sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad, hermanos. Nuestra ceguera espiritual no nos deja ver lo que realmente es necesario en nuestra vida. Por eso muchas veces estamos clamando a Dios por cosas que no son más bien que deseos antes que necesidades. Y de esto también hemos hablado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dijimos en alguna oportunidad, cuántos de nosotros, hermanos, hemos envuelto nuestros deseos con la fachada de necesidad y allí estamos clamando al Señor y allí estamos diciendo? Y no dice Santiago que una de las dos cosas pasan cuando pedimos o por las cuales no recibimos. Una es porque no pedimos y la otra es porque si pedimos, pedimos mal, con motivaciones equivocadas. Pero en el caso de Bartimeo, vamos a ir viendo que sus motivaciones eran las correctas, las indicadas. Amén. Amén. Aquí está Bartimeo con una necesidad real, hermanos. Su ceguera de algunos años o quizás de toda la vida, porque el pasaje no dice que desde cuándo era ciego Bartimeo. No dice si era ciego por algún accidente, no dice si su ceguera vino de nacimiento, no dice eso. Pero aquí está Bartimeo con esta necesidad real. Pero al parecer, tener menos ceguera espiritual que la física, pero al parecer tenía menos ceguera espiritual que la física. Y esto lo vemos en sus palabras, hermanos. Amén. Les repito, hermanos, este Bartimeo, este mendigo, este hombre que estaba a la orilla, al parecer, hermanos, tenía menos ceguera espiritual que la propia física.
Leemos en sus palabras, hermanos. En la física no veía nada, hermanos. Escuche esto, en la ceguera física, Bartimeo no veía nada. En la espiritual, él reconoció en Jesús a un hijo de David. Sí, amén. Dice mi hermano Javier, esto es tremendo, ¿sí o no? Oye, en la física no vea nada Bartimeo. Y en la espiritual, solo con oír, hermanos. Gloria a Dios, Ahí aleluya. va el hijo de David. Sus ojos espirituales estaban más abiertos, hermano. Aleluya. Oye, y si te pones a pensar, yo apunté algunas cosas aquí. Bartimeo no vio a Jesús resucitar a los muertos. Bartimeo no vio a Jesús caminar sobre el agua, hermano. Bartimeo tampoco estaba en la barca en aquel día de la tempestad. No vio la multiplicación de los panes, hermano. No vio sanar a los leprosos. No vio liberar a los endemoniados. No vio todas esas cosas, Bartimeo. Él solo. Amén. Porque eso sí, o alguien fue y le dijo todas esas cosas, o en alguna oportunidad estuvo cerca de oír a otros. Oye, ayer Jesús le dio de comer a 5,000. Oye, ayer el maestro caminó sobre el mar. No dice, son conjeturas mías, hermanos. Pero lo que oyó Bartimeo le abrió los ojos espirituales, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Lo único que tenía este hombre era un conocimiento de oído, hermano. Y lo creyó. Este Bartimeo nos deja, le digo, a mí me dejó pensando. Porque como acaba de decir, todo lo que oyó, lo mucho o poco que había oído hasta ese momento. Mira, hermano, ahorita vamos a ver algunas cosas. Todo lo que había oído Bartimeo hasta ese momento, bien dijo el pastor, lo había creído. No sabía quién era. Él no sabía quién era, hermano. Ni siquiera lo había tocado, hermano. Mas sin en cambio, sus hechos, sus palabras eran suficientes para Bartimeo. Amén. Tiene unos ojos que no ven nada, hermanos, pero tiene un corazón que está dispuesto a creer todo lo que ha oído acerca de la persona de Jesús. Amén. Tú y yo tenemos toda la Biblia, hermanos, y él solo evidencias auditivas. Y para aquel entonces eran pocas. Hoy tú y yo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos a grandes hombres que Dios les ha dado luz sobre algunos temas. Tenemos mucho, hermano. Para el tiempo de Bartimeo solo estaba el Antiguo Testamento. Todavía no había las cartas paulinas. Todavía no había mucho del Nuevo Testamento. Y mira, Aleluya. Gloria a Dios. y Bartimeo tenía otra actitud. Amén. Tenía cierta noción del carácter de Jesús, hermano. Si no, no le hubiera gritado, ten misericordia de mí. Bartimeo tenía noción del carácter de Jesús. No lo conocía. No lo había oído, les acabo de decir. Pero se guiaba por cómo había manejado aquellas cosas. Alimentar a la gente, tener compasión de los leprosos. Eso en el corazón del Bartimeo le generó confianza, hermano. Y no dudó cuando Jesús iba pasando. A lo mejor oyó a la multitud que iban gritando Jesús el Nazareno, qué sé yo. Y él no dudó. Esta es mi oportunidad. Hoy la tengo que aprovechar. Hoy es ese día. Amén. Él va a tener misericordia de mí. Tenía noción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en sus palabras. Otra cosa que sale a la luz en la vida de Bartimeo, hermanos, es una fe que él está expresando.
porque de lo contrario no hubiese estado creyendo que este hombre podría sanarlo. Y la forma que le pide esto nos revela la gran fe que tenía Bartimeo. Él no dice, escuche esto, hermano, Bartimeo no dice: Jesús, si es verdad lo que he oído por casualidad, que tú has sanado a otros, o si es verdad, haz lo posible, o bueno, si tú no puedes, por lo menos lo trataste. Usted no ve a Bartimeo diciendo eso. Él dice: ten misericordia de mí. Él está hablando con una fe, hermanos, con una confianza, hermanos, que no se ve en nosotros, o bueno, que no se ve en mí. ¿Cómo ve, hermano? Nosotros decimos: bueno, pues a lo mejor no era la voluntad de Dios, bueno, a lo mejor un montón de cosas, hermanos, que en su momento en algunas cosas son reales. Pero usted no ve en Bartimeo estas dudas. Usted no ve en las palabras de Bartimeo ningún ápice de duda, hermano. Usted no ve que dice la palabra de Dios que oyó Bartimeo que iba pasando y que diga: ay, ¿le diré o no le diré? No. En ese momento, hermanos, Bartimeo empieza a gritar. Aleluya. Algo más en la vida de Bartimeo: él sabe cómo acercarse a Jesús. Utilizando esta frase otra vez: ten misericordia. Él no hace una demanda, hermano. Él no se cree con derecho. Él no cree que porque Jesús ha sanado a otros ciegos, él tiene el derecho de recibir lo mismo. O por ser arameo tiene algún privilegio sobre otros enfermos. Bartimeo piensa: si algo va a ocurrir, será por misericordia. Amén. Si algo va a suceder, será por misericordia. Porque no lo merezco. Porque no lo he ganado. Porque aunque otros lo han recibido, eso no me da derecho a mí de llegar con Jesús y existe. Si algo ocurrirá, será por su misericordia. Aleluya. Dios. Gracias, Señor. Bartimeo sabe cómo acercarse a Jesús. Este hombre, Bartimeo, hermanos, tiene un espíritu distinto al de las multitudes. En el versículo 48, fíjese las multitudes, hermano, por favor. Yo le acabo de decir, o dice la palabra de Dios, que Bartimeo empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y creo que ahí el relato lo dice como 2 veces nada más, ¿verdad? Pero él dice que lo siguió haciendo. ¿Por qué? Y muchos le reprendían, la multitud, ponga atención a esto, y muchos le reprendían para que se callase. Ponte a pensar quiénes eran los que reprendían a este hombre. Eran los que venían siguiendo a Jesús, hermano. No eran extraños en las palabras, no desconocían todo lo que Jesús ya había dicho allá en el Sermón del Monte, no desconocían el carácter que había manifestado Jesús ante la gente, ante la necesidad. Pero vean la multitud, ven al ciego gritando, y me pongo a pensar, estos pensamientos míos, hermano, pero empieza el ciego a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud: cállate, cállate, vas a molestar al maestro, o va a pensar que somos iguales. Cállate. La Biblia no dice eso, pero sí dice que lo callaron. ¿Pero qué dice que hizo Bartimeo? Se quitó su suerte. Clamaba mucho más, dice. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Cállate!
Bartimeo estaba consciente que la persona que venía en el camino era más importante y sensible que la multitud del camino. Él sabía, hermanos, que ese hombre que iba en el camino era más importante, era más sensible a su necesidad que los muchos que iban en el camino. Sabía que la persona que venía por el camino tenía el poder, tenía el derecho, el carácter misericordioso para sanarlo. Bartimeo sabía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él lo sabía, hermanos. Clama a mí y yo te responderé. Pero la multitud no sabía, no ponía coco a eso, hermano. ¿No será que estaban pensando en sus propios intereses? ¿No será que alguno pensó, no, si se detiene a sanar a este, ya mi necesidad no la va a atender? Si se detiene a sanar a este, no, yo ya tengo planes cuando lleguemos a Jerusalén, le voy a pedir un terreno, le voy a pedir eso. No, aquí vamos a perder tiempo. Ya vimos la respuesta de la multitud, cállate. Pero la respuesta de Jesús fue, llamen. Gloria a Dios. Aleluya. Llámale. Dice la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús escuchó, hermanos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, yo les acabo de decir que él va caminando, hermano. Él va con la multitud y va caminando, hermano. Y cuando escucha eso, dice que deteniéndose, dice el pasaje así, deteniéndose. ¿Verdad que sí? Esta palabra, hermanos, en el original lo que indica es pararse en seco. No es algo que vas oyendo y te vas deteniendo, no. Dice que cuando escuchó deteniéndose, en el original es pararse en seco. Posiblemente alcanzó a ver a aquellos que le estaban diciendo a Bartimeo, cállate, cállate. Se paró en seco, hermano, y le dijo, llámenlo. Gloria a Dios. Una actitud totalmente diferente. Así es, pastor. ¿Te das cuenta que la multitud tenía una actitud? Jesús tenía otra. No siempre por ir juntos piensan igual. No siempre por ir juntos piensan igual. Jesús iba entre la multitud, pero él no pensaba como la multitud. Amén. Amén. La multitud quiere callarlo. Jesús quiere oírlo. La multitud quiere seguir caminando, hermanos. Jesús quiere detenerse. La multitud no tiene tiempo para este hombre. A Jesús no le sobraba el tiempo, pero él hacía el tiempo, hermano. Amén. Sí, amén. Yo le acabo de decir que Jesús, él sabe todo lo que tiene que cumplir en la semana que le queda de vida. Ya no hay tiempo humanamente hablando, pero tiene el tiempo para detenerse en seco y atender la necesidad del que clamaba, hermano. Para atender la necesidad del que estaba clamando. Se nos ha olvidado clamar, iglesia. Sí lloramos, pero no clamamos, hermano. Se nos ha olvidado Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Santiago, les acabo de decir, Santiago dice que a veces no recibimos porque no pedimos y cuando pedimos, pedimos mal. Decíamos, podemos ver la gran diferencia entre el corazón de las multitudes y el corazón de Jesús.
Bartimeo está a la orilla. Ese día él no esperaba eso. No esperaba que Jesús fuera a pasar por ahí. Pero eso no quiere decir que no iba a aprovechar la oportunidad cuando estuviera frente a él. Bartimeo no esperaba que Jesús se detuviera, hermanos. Ya que pasó, Bartimeo no esperaba que Jesús se detuviera solo para atenderlo a él. Tampoco esperaba que Jesús lo iba a llamar de esa manera. ¿Por qué dice eso, hermano? Vea el versículo 50. Cuando le dijeron, hey, levántate, te llama, ven. ¿Qué dice el versículo 50? Y arrojando su manto, se levantó de un salto, dice, y fue a Jesús. Si Bartimeo hubiera estado esperando eso, créeme que ya estuviera en posición, hermano, ¿sí o no? Pero gritó, clamó. Jesús se detuvo. Se levantó de un salto. Aventó todo lo que tenía. Aleluya. Esto no importa, el Señor me está llamando. Me llama la atención que un mendigo tuviera todavía un manto. Regularmente no tienen nada, hermano. Pero este hombre, aún ese manto todo sucio, quizá roto, lo aventó y fue con las manos vacías delante de Jesús, hermano. Fue con manos vacías. Es la mejor forma de ir a Jesús, hermano. Bartimeo no tenía nada que darle a Jesús, pero Jesús sí tenía que darle. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Jesús sí tenía que darle a Bartimeo. Oye, hermano, mira, yo quiero hacer aquí algo. Quiero que veamos algo, hermanos. Mira, pensando en la multitud. Oye, es que somos tremendos, dicen los hermanos. Somos tremendos, la verdad, y a veces no tenemos ni vergüenza, hermanos. Pero, mira, hermano. Vea la multitud. Vea la multitud cómo va rodeando a Jesús, van rumbo a Jerusalén. Se encuentran a Bartimeo. Bartimeo empieza a gritar, empieza a decir lo que dijo. Y vemos a la multitud que empieza a callar a Bartimeo. ¿Verdad que sí? Ok. Pero después de que habla Jesús y le dice, llámenme. ¿Qué pasa en la multitud? Cambian su actitud. Cambiaron su actitud. Hey, levántate, párate, llama, ven. Oye, primero lo callaban, sale el corazón de Jesús y después le dicen, vente, te llama. Oye, el corazón de Jesús cambia multitudes. Amén. Oye, yo pensaba en nuestro pastor, pensaba en nuestros hermanos que predican, en las vidas de aquí, hermanos. Oye, cuando un corazón cambia, hermanos, cuando un corazón es como el de Jesús, las multitudes cambian. Amén. Lo vemos en el corazón de Jesús afectando a esas multitudes. ¿Por qué no le dijo la multitud a Jesús? No, pues que lo acabamos de callar. ¿Cómo vamos a quedar? Mira, nos vas a avergonzar, Jesús, lo acabo de callar a este miserable. No, la Biblia no dice. Y no dice si eran los mismos que lo callaron. Vente, llama. Oye, qué importante es la actitud de los líderes. Qué importante es la actitud tuya, hermano. Qué importante es la actitud. Tú como papá, tú como trabajador, qué importante es la actitud. Una actitud llena del corazón de Jesús va a cambiar, hermano. Va a cambiar tu entorno, va a cambiar a los que te ven, va a cambiar a los que te oyen. Pero no vas a ser tú. Escucha bien eso, no vas a ser tú, no voy a ser yo. Porque nosotros no lo vamos a hacer. Yo no produzco amor. Yo no soy, decía un hermano, yo no soy una máquina que produce amor.
Pero si estamos con el que es el amor, las cosas van a ir. Amén. Aleluya. En este pasaje, hermanos, ya vimos, lo estamos viendo, hermanos, que no solo Bartimeo fue el beneficiado, sino aún las multitudes. En ese momento, no dice cuánto tiempo ocurrió esto, pero imagínate, hermano, a lo mejor fue 1 hora, 2 horas, pero tú y yo podríamos en 2 horas cambiar a una multitud. Jesús sí pudo, hermano. Jesús sí pudo, hermano. Gloria a Dios. Y ves que no le dijo a la gente, ustedes cambien, no, solo con la actitud que él tomó ante la necesidad de Bartimeo, la multitud fue influenciada, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Se levanta Bartimeo, avienta su manto, avienta todo lo que tiene, porque dice, esto no me va a servir delante de Jesús, esto es nada delante de Jesús, voy a él. Oye, ponte a pensar en esto. Bartimeo está aquí, está gritando, pero él no sabe dónde está Jesús. Él es ciego, hermano. Sabe que lo mandaron llamar. Alguien lo llevó, ¿sí o no? Vete, por aquí está, vete, aquí está. Oye, hermano, qué importante es llevar a la gente a Jesús. Qué importante es llevar a la gente a Jesús. Gloria a Dios por nuestros hermanos que están saliendo a evangelizar, pero eso no es la única forma de llevar a la gente a Jesús. ¿Qué es de tus hijos? ¿Qué es de tus suegros? ¿Qué es de tus papás, de tus tíos, de tus compañeros? Te pregunto, ¿has llevado a alguien a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que llevamos a alguien a Jesús? Alguno dirá, no, hermano, pues eso yo no sé, hermano, eso es muy complicado. Bueno, cuando has llevado a alguien al doctor, ¿fue muy complicado? Tenías que llevar a un hijo a un especialista, ¿fue muy complicado? ¿Qué hiciste? Investigaste, preguntaste, fuiste aquí, fuiste allá, pero llevaste a ese familiar o al doctor, ¿sí o no? ¿Por qué no hacer eso con Jesús? Es que yo no sé, hermano, es que yo no tengo tiempo, no hasta pedimos permiso en el trabajo para llevar a las citas a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez? Me recuerdo ahorita de Andrés, ¿se recuerda usted de Andrés? ¿No es cierto que conoció a Jesús? ¿Y por quién fue? Por Pedro, y le dijo, oye, vente, porque he conocido a uno, ven, te lo quiero presentar. Ya llevó a Andrés, ¿sí o no? Bueno, ¿no ves a Andrés también ahí cuando en la alimentación de los 5,000? Andrés dice, oh, aquí está un muchacho, Señor, que tiene unos panes y unos peces. ¿Y qué hizo Andrés? Vente, niño. Y se lo llevó a Jesús, ¿sí o no? En otra oportunidad dice la palabra de Dios que unos griegos estaban buscando a Jesús y llegaron con Felipe. Y Felipe fue y los llevó con Andrés. Y Andrés le dijo, vénganse, acá está. Vemos a Andrés siendo el mensajero. No te pido que, no, la Biblia no nos pide que seamos como Andrés, pero que sí lo hagamos. Cada vez que tengamos oportunidad, hacerlo, hermano. Qué importante, Bartimeo, ponte a pensar en esto, hermano. Jesús se pudo haber acercado o desde ahí pudo haber dicho algo y como lo hizo en otras oportunidades. Pero ¿no te llama la atención que se tomó el tiempo para que quedara escrito que alguien llevó a Bartimeo? ¿No te llama eso la atención? Dios puede hacerlo todo, hermano. Oye, pero deberíamos de sentirnos honrados que quiere que participemos. Es una nada lo que hacemos, es nada. Pero Él quiere que participemos. No dice el nombre de los que llevaron a Bartimeo. Para Dios no fue importante que quedaran los nombres de quien llevó a Bartimeo. En su momento Dios les dará la recompensa allá. Pero hubo alguien que llevó a Bartimeo. Porque él no podía hacerlo. ¿Te recuerdas que era ciego? Aquí hay muchas cosas que aprender en la vida de Bartimeo, hermanos. Mira,
Fue con manos vacías, es la mejor forma, te decía yo, de ir a Jesús. Y cuando llega con Bartimeo con Jesús, le dice Raboní. Era un término, hermanos, que se usaba exclusivamente para referirse a Dios en oración. Es cierto, le dijeron rabí, había rabinos, pero Raboní. Vuelve a aparecer solamente con María Magdalena cuando va a buscar a Jesús allá a la tumba. María Magdalena llega a la tumba y no ve el cuerpo y se le presenta a Jesús, ella no lo reconoce y María Magdalena le dice, oye, ¿dónde pusiste el cuerpo? Dime dónde está ahora para que yo vaya. Dice María. Y ahí lo reconoce y ella dice, Raboní. Así llegó Bartimeo delante de Jesús, hermano. Acuérdate, yo te dije, él no demandó nada. Él no se sentía digno de demandarle nada. Lo único que quería de Bartimeo de Jesús eran dos cosas. Que después dice el pasaje que lo siguió. Con esto quiero terminar. Lo único que quería Bartimeo de Jesús eran dos cosas: su misericordia y la vista. Bartimeo no le dijo a Jesús, mira, después de que recobre la vista, pues compénsame esos años que perdí. Mira, sufrí mucho, perdí mucho, me han tratado bien mal, soy una pobre cucaracha, pero ahorita que recobre la vista, ¿por qué no me das unos milloncitos? ¿Por qué ahorita llegando a Jerusalén, por qué no me compras un terreno? No, Bartimeo no tenía esa actitud. Bartimeo lo que quería de Jesús era su misericordia y recobrar la vista. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a él. Y dice la palabra de Dios que al instante recobró la vista. Podemos alabar al Señor. Tiene un propósito el por qué el Señor me permitió hablar de esto, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que ahorita estamos aquí porque no tenemos un edificio. Ustedes han oído, han estado siguiendo la plataforma de la iglesia que pues, humanamente estamos buscando, estamos hablando, estamos yendo, estamos orando. Pero yo quiero animarles, de veras con el corazón en la mano, quiero animarles a que no desmayemos, que podamos aprender algo de la vida de Bartimeo, que podamos ver más con los ojos espirituales que con esto, hermano. Ahorita con estos ojos estamos viendo que no hay edificio, que algunos hermanos no están, que algunos hermanos están a punto de irse. Con esto lo estamos viendo. Yo te invito a que seamos como la mirada de Bartimeo. Que creamos lo que hemos oído de él, que verdaderamente lo creamos y que lo empecemos a aplicar, iglesia. Que nos animemos en el nombre del Señor. Yo no sé cuándo venga un edificio, yo no sé si tengamos un edificio, pero eso no va a perder la iglesia. Eso no va a limitar la iglesia. Jesús dijo en cierta oportunidad que nadie ha sido arrebatado de su mano, que los que le fueron dados, ninguno será arrebatado de él. Amén. Eso tenemos que recordarlo siempre, siempre. Va a haber frío, va a haber calor, pero eso no va a cambiar. Mira, y ahora sí termino, siempre estoy como Pablo, y ahora sí, tenemos que pasar de ser un termómetro que siempre está midiendo todo a ser un termostato. El termostato es el que genera cambio. El termómetro solo mide.
A ver cómo viene el hermano Felipe. Viene. ¿Cómo viene el hermano fulano? Viene a 20. No. Pasemos de ser un termómetro a ser un termostato. A ser una fogata que siempre dé calor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vámonos de pie, hermanos. Prepárense los músicos. Ciertamente, hermanos, la palabra de Dios alienta. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios da fe. Acuérdese que Dios a través del profeta Isaías dijo: porque así como la lluvia cae sobre la tierra y la riega y la hace germinar y le da pan al que come y semilla al que siembra, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. La lluvia, hermanos, no cae por querer caer. La lluvia cae porque tiene un propósito en el corazón de Dios. ¿Están de acuerdo? Vean esto. La palabra de Dios no se predica nomás porque es domingo. No. Tiene un propósito, hermanos. Y la palabra de Dios en este momento en mi corazón ha producido esperanza. En mi corazón ha producido confianza. Sí, amén. ¿Verdad? Porque ha producido, hermanos, conocimiento de Jesús. Fíjese ese ciego el que nos habló nuestro hermano. Qué triste, ¿no? Esa situación. Qué triste puede ser, hermano, tu situación, tu necesidad. Aquí donde ustedes me ven, hermanos, yo tengo gran necesidad. Pero a veces, hermanos, a veces pensamos, ¿y si no se para en seco? ¿Y si no quiere oírme? ¿Y si no quiere atenderme? Pero Jesús no es así. Jesús no es así, hermano. Él está dispuesto a detenerse. Así como ese ciego, hermano, así como ese ciego fue importante para Jesús, así tú y yo, hermano, somos algo especial para Él. Y si de nuestro corazón sale un clamor sincero, hermano, un clamor sincero: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Has visto cómo he luchado? ¿Has visto cómo he batallado? ¿Has visto cómo he fracasado? Ayúdame. Ten misericordia. Ten misericordia de mí.
Mira, yo no tengo el problema de que no vea con estos ojos. Estoy en ventaja con Bartimeo. Tengo ventaja sobre él, porque yo sí veo con mis ojos. Pero tengo una ceguera mucho más terrible que la que tenía Bartimeo, y es mi corazón. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y cantemos ese canto con todo nuestro corazón, hermanos. Todos juntos, hermanos, todos juntos. Aquí estás, obrando en mí. La iglesia no el edificio no hace a la iglesia, hermanos. El lugar no es lo que verdaderamente importa. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Señor Jesús, aquí estamos todos y cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano, Señor, necesitamos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos, Señor, reconocer esa necesidad en nuestro interior. Quizás nuestra necesidad no sea aquí en el exterior física, pero aquí adentro en nuestro corazón hay una profunda necesidad. Señor Jesús, Salvador del mundo. Una necesidad que solamente tú puedes suplir. Una necesidad que solamente tú puedes solucionar. Y a ti, Señor, venimos en esta tarde. A ti venimos en esta tarde. Como aquel ciego clamando, preocupados, entristecidos, angustiados, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, compadécete de mi necesidad. Y yo sé que tú te compadeces, Señor, y deseas ayudarnos, y te detienes a escucharnos, te detienes a vernos y a extendernos tu preciosa mano, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tú conoces la necesidad de Nicolás, Señor. Tú conoces la necesidad que mi hermana Guadalupe expuso, Señor, el domingo pasado. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y clamamos a ti. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Señor, clamamos en esta tarde con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Padre, que ha traído a nuestro corazón confianza, esperanza, consuelo, fe. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a terminar recogiendo nuestras ofrendas, hermanos, en esta hora. Y damos gracias a Dios por haber podido estar acá. Apenas son las 1:10, ¿verdad? Pero queremos hacerlo así el día de hoy. Hermano Javier, hermana Elia, no sé si está hermana Elia por ahí. Hermana Sandra, por favor, hermana Sandra. Muy bien, pues sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos adelante,
No dejemos que el enemigo, ¿verdad?, gane la pelea, la lucha, sino que nosotros sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Cantemos un canto más, hermanos. Cantemos un canto más en esta hora, ¿verdad?, en lo que se recoge la ofrenda.